1, 2, 3, grabando. En este video vamos a aprender sobre modelos económicos y por qué son importantes para simplificar la realidad y entender un poquito mejor con Lola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Mercados con Lola. En Solo queremos que aprender sobre cripto, economía y tecnología sea gratis, fácil y divertido, así que acá estamos. Lola, ¿por qué es importante aprender sobre modelos económicos y hacia dónde nos va a llevar eso? Buenas, ¿cómo va, Santi? Bueno, y hola a todos los que nos están viendo o escuchando. Yo creo que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de la charla que estamos inmersos en un mundo donde se tratan de simplificar las cosas y explicar las cosas con modelos. Y tenemos que darnos cuenta cómo se construyen esos modelos y qué tienen en cuenta para saber si podemos aplicarlos a la realidad hoy en día, si son de verdad predecibles, si nos van a poder decir cómo podemos accionar en un contexto y qué cosas tenemos que tener en cuenta también para saber si un modelo económico es bueno o no. Muchas veces usan modelos económicos y uno no sabe bien cuál es la base de eso, por qué se creó, en qué contexto se creó y para qué está hecho. Y uno piensa que todo se puede aplicar a la realidad. Y bueno, creo que hoy nos vamos a dar cuenta de que capaz no todo es aplicable a la realidad. Uy, me gusta ese alfa como para arrancar con algo picante en la sección. Antes de ir directo a los bifes y a la presentación, te quería preguntar, supone que esta es la pregunta distendida del día, no va a ser Ok. tan distendida. ¿Tenés algún modelo económico preferido? No, creo que uno empieza siempre con el modelo de la oferta y la demanda. Creo que ese es el que siempre te queda grabado y con el cual uno después explica todo a los que no, por ahí no estudian la carrera o no saben tanto en profundidad. Siempre es lo primero que te tiran. Creo que cuando uno habla de modelos económicos, lo primero que se te viene a la cabeza es eso. Pero no, yo creo que por ahí tiro un dato. Hay un libro que se llama Esta vez es distinto, no sé si lo conoces, Me suena, pero no. que habla, no quiero spoilearlo, pero bueno, habla de que durante un montón de tiempo en lo que es política económica, política monetaria, se dice que esta vez va a ser distinto, esta vez las cosas van a cambiar, vamos a hacer las cosas distintas, y siempre termina pasando lo mismo, y son ciclos que se repiten porque aplican las mismas políticas con un discurso de que las cosas van a cambiar. Yo Bien, creo que eso está bueno como para introducirnos en el tema de que no siempre pueden funcionar las cosas. bien, me gusta. Hay un emperador romano que se llama Diocleciano que tiene unas políticas que se vienen repitiendo, supuestamente con distintos resultados y pasa casi siempre lo mismo. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas. ¿Querés que Ok, pasemos a los modelos económicos? dale. Ahí voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí están viendo. Sí, ahí lo veo, lo vamos a agregar a la transmisión y listo, ya lo estamos viendo. Vale, bueno, mi idea es arrancar con algunos memes, ¿no? Como para ir entendiendo de qué se trata esto. Creo que uno siempre piensa que los modelos económicos van a poder predecir todo y darnos una respuesta concreta y certera. Y bueno, claramente como spoileamos un poco antes, no va a ser siempre así. Pero bueno, hay muchos memes que hacen alusión a esto, ¿no? Como que el modelo no funciona, asumamos que funciona y listo. O sea, uno asume tantas cosas y da por hechas tantas cosas que podemos asumir que funciona aunque no funcione, básicamente. Es una buena técnica. Sí, totalmente. Dentro de todos los supuestos que puede tener un modelo, podemos asumir que funciona y listo, ¿no? Variamos uno más y ya estamos. Después el de los Simpsons, que dice, mi modelo está errado o no es correcto. Entonces, el problema es el mundo real, que es irracional, ¿no? Porque capaz el modelo supone que las cosas son racionales y que los consumidores son racionales. Y bueno, entonces es el problema del mundo real, no es problema de mi modelo, básicamente. Y un poco vamos a eso. Yo creo que si no existieran los modelos económicos sería muy difícil entender la realidad también y tratar de inferir sobre la realidad, porque no tendríamos unas bases o a dónde ir para entender un poco de qué se trata esto, qué está pasando, pero no siempre vamos a poder basar todas nuestras conclusiones en modelos económicos. No sé vos, Santi, ¿cómo lo ves? Bien, me gusta ese spoiler del funcionamiento de los modelos económicos. Plantear también, che, qué pasa con lo que asume este modelo y por qué realmente el modelo no funciona. Me hace acordar un poco llevando la cripto a los tokenomics, cuando unos tokenomics no funcionan, no, pasa que los holders son unos dampeadores, o pasa que hay mucha especulación, y es un poco parecido. Quizás en esos tokenomics había un supuesto que bueno, fue demasiado simplista. En los modelos económicos pasa lo mismo, para hacer una analogía.
Sí, yo creo que también a mí me hace acordar un poco, no sé si es el caso estrictamente, ¿no? Pero lo que pasó y que capaz muchos saben es el tema del modelo Stock to Flow, que predecía el precio de Bitcoin y que la venía repegando y después, bueno, empezaron a haber variables como adopción de Bitcoin y regulaciones y demás que capaz no se tuvieron en cuenta en el modelo y empezó a fallar. Bien, bien, buen ejemplo, buen ejemplo. Y empezamos con el, no, bueno, pero en realidad lo que quería decir acá es que si agregamos esta línea, vamos a poner un link al Stock to Flow en la descripción del video para que todos lo vean Dale. si no tienen presente un modelo que intentaba representar el precio de Bitcoin. Y venía muy bien y era bastante esperanzador. De repente empezó a fallar, como muchos modelos económicos. Bueno, vamos a los bifes y vamos a explicar qué es un modelo económico, porque si no parece una broma esto. Vamos, vamos, vamos. Generalmente la definición más de manual o libro, que son bastante básicas y podemos llevarlo a tierra, es que los modelos económicos son una herramienta más que nos pueden ayudar a entender cómo funciona una economía o un mercado que estemos analizando. Nos van a permitir simplificar la realidad con variables. Nosotros vamos a solamente tomar las variables que consideremos más importantes para determinar procesos o fenómenos que pueden llegar a ocurrir en el desarrollo de la economía que estemos analizando. Cabe resaltar, y por eso está negrita también, que un modelo económico es una representación simplificada de un proceso, fenómeno o la realidad en sí. O sea, yo creo que eso siempre es clave para entender que los modelos económicos nos ayudan un montón, pero también tienen sus limitaciones a la hora de entender que son representaciones simplificadas de la realidad, nada más. Entonces, ¿para qué nos sirven los modelos económicos? Como la realidad es muy compleja y sinceramente yo creo que sería muy difícil tener en cuenta todas las variables porque cada vez surgen más y son muy cambiantes, en un modelo vamos a tratar de capturar solamente las que sean más relevantes para lo que estemos estudiando. O sea, según el fenómeno o lo que nosotros querramos estudiar, vamos a ver qué variables son relevantes a la hora de construir un modelo económico. No es lo mismo si estamos estudiando una variable de la demanda que una variable de la oferta, o si estamos estudiando determinados tipos de economías o no. También ha pasado que se construyen modelos económicos en un momento del tiempo que son súper válidos y después a lo largo del tiempo cambia la realidad y ya no son más útiles para lo que se habían creado. Mencionamos un poco que si queremos estudiar un fenómeno económico que incluya todas las variables, el estudio sería inmanejable, o sea, la realidad es muy compleja y nuestro entendimiento es limitado, lamentablemente. Por Todavía no ahora. tenemos el superpoder. Me imagino un modelo que quiera incorporar todas las variables, y hay que incorporar, por ejemplo, el clima y el signo del zodíaco de cada una de las personas que compran o no compran una shitcoin, por ejemplo. No, es imposible, boludo. O sea, de verdad que cuando vos empezás a decir, bueno, no, pero también tenés que considerar si le andaba el wifi o no en ese momento, o si antes capaz que le quiso hacer la transacción y no pudo y por eso la hace ahora, o si en realidad la está queriendo hacer ahora porque le llamó la atención del precio, poner. Y uno empieza a tener en la cabeza tantas variables que podrían meterse adentro de un modelo que termina sin ser un modelo, digamos, y termina siendo la realidad misma, que justamente es lo que uno está tratando de simplificar un poco y tratar de ver qué va a pasar. Básicamente, un modelo nos permite a nosotros entender cuál es la relación entre las variables que estemos analizando. Podemos formular hipótesis y comprobarlas, si son verdaderas o no. También nos va a permitir diagnosticar una situación o fenómeno en particular, decir, bueno, yo analicé todas estas variables que considero relevante para este fenómeno y la situación que hay ahora es esta. Y lo que puede llegar a pasar es esto. Como el mismo dice ahí, pronosticar el futuro de las variables y también poder armar un plan de acción. O sea, si yo tengo un modelo, digo, bueno, analicé todo esto, todas estas variables para este fenómeno y creo que va a pasar esto, bueno, si vos ya sabes que va a pasar algo, tenés que hacer un plan de acción, ¿no? Me parece que también está bueno para resaltar eso, porque muchas veces se mencionan los modelos económicos, pero no se los usa para armar un plan de acción, sino que es armar un plan de acción que se considera más indicado según la persona, o sea, subjetivamente. Claro, la idea es dar un poco de marco, ¿no? Y entender las variables para poner justamente un plan que las resuelva y que después no quede librado a cualquier cosa. No, olvídate, totalmente. Aparte, muchas veces para mí pasa lo que es tratar de predecir y decir, bueno, no, yo uso el modelo solamente para pronosticar lo que puede llegar a pasar. Después el plan de acción lo armo yo como a mí me parezca. Raro. Yo creo que Muchas cosas raras. Sí. Justamente vamos a resaltar un poquito cuáles son las limitaciones de un modelo económico para tener en cuenta, porque acá más bastantes cosas que vayamos a ver en lo que son las clases de mates y mercados,
o la escondida microeconomía van a ser modelos económicos. Por eso la importancia de entender desde ahora que es un modelo económico, para después ver cuáles son el alcance y las limitaciones de lo que vayamos hablando en las próximas clases, que lo mencionamos en la primera charla que tuvimos. Muchas veces un modelo no puede capturar todas las variables relevantes y por ende las conclusiones pueden ser erróneas, que es un poco lo que venimos mencionando. Para determinar la calidad de un modelo, podemos ver cómo son la calidad de las variables que tengamos en cuenta y los supuestos que se utilicen. Porque en un modelo no solamente se utilizan variables, sino que se utilizan supuestos. Un supuesto, por ejemplo, puede ser que, aparte de todas las variables que yo considero en el modelo, el resto se mantiene todo constante, que es un supuesto muy conocido en la economía, ¿o no, Santi? El famoso ceteris paribus. Totalmente, que si uno agarra un poquito un manual de economía, vas a leer la palabra ceteris paribus un millón de veces. Es un supuesto muy famoso de que todo lo que no se tiene en cuenta en el modelo se mantiene constante. No me va a afectar, no pasa nada porque se mantiene constante. Y vos decís, bueno, pero en la realidad no pasa esto, me parece. Claro. Entonces es la realidad que está mal porque cambia. Volvemos al meme del principio. Un ejemplo concreto puede ser, aplicamos un impuesto a la compra de dólares, ceteris paribus, el precio del dólar va a bajar. Y en realidad lo que pasa es que ese modelo por ahí no estaba considerando que había expectativas que hacen que la gente, como respuesta a ese impuesto, compre más y termine dándose el efecto contrario. Vos subiste el precio con el impuesto, pero sube la demanda porque la gente se vuelve loca y se asusta y dice, che, se pudre todo. Sí, ahí volvemos al principio de que capaz no está capturando las variables relevantes, ¿no? Como que está muy simplificado ese modelo, entonces si yo supongo que el resto se mantiene constante, estoy dejando afuera variables que son muy relevantes para poder saber qué va a pasar con el precio del dólar en el ejemplo que está dando Santi. Bueno, y acá el ejemplo que un poco mencionaba al principio, ¿no? El de la ley de la oferta y la demanda, que ya nos metemos bien en lo que es micro. La ley de la oferta y la demanda refleja cuál es la relación que hay entre la demanda de determinado producto, bien o servicio y la cantidad que ofrece de ese producto, teniendo en cuenta un precio determinado. Entonces, a un precio determinado, la demanda de los consumidores va a ser una y la oferta de los productores va a ser otra. Entonces, la demanda y la oferta van a variar según el precio al cual se venda el producto en el mercado. Según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes van a estar dispuestos a fabricar un determinado número, porque es lo que le conviene, una determinada cantidad. Y los demandantes también van a estar dispuestos a comprar una determinada cantidad del bien o servicio, dependiendo del precio. Entonces, la ley de la oferta y la demanda dice que los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades de los oferentes que fabricar cuando hay un equilibrio en el mercado. Entonces, el mercado está en equilibrio cuando la demanda o lo que los consumidores están dispuestos a comprar es lo mismo que la oferta o lo que los productores están dispuestos a producir o fabricar. Un poco para seguir con esto, la ley de la demanda, un poquito lo que comentábamos antes, nos indica que todo lo demás se mantiene constante. O sea, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por ejemplo, si los auriculares que yo estoy usando en este momento suben de precio, según la ley de la oferta y la demanda, la cantidad demandada debería disminuir. Por otro lado, la ley de la oferta nos dice que mientras se mantenga todo lo demás constante, la cantidad ofrecida a un bien va a aumentar cuando su precio lo haga. O sea, si el precio de mis auriculares aumenta, la producción de los auriculares o la oferta va a aumentar también. Ahora, ¿cuáles son los supuestos de la ley de la oferta y la demanda, Santi? Bueno, ceteris paribus es uno muy grande. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Después está, por ejemplo, el tema de los agentes racionales. Todos los modelos que estudié yo, quizás ahora hay unos nuevos, llevo varios años fuera de la universidad, pero todos incluían un supuesto importantísimo que es que los agentes económicos son racionales, es decir, que la gente toma decisiones de forma racional. Todos los que estamos viendo este video sabemos que en la práctica no es tan así, incluso el ejemplo del dólar podría ser un caso. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que es un fenómeno microeconómico aparte, pero los perfumes suben el precio y aumenta la demanda porque la gente dice, che, esto de repente es un recontra perfume porque es caro y compra más, con los vinos se puede dar algo parecido. Sí. Entonces hay muchos supuestos que en la práctica no se cumplen. Yo me acuerdo de esos dos. ¿Vos, Lola, tenés alguno más escondido bajo la manga? No, yo creo que muchas veces pasa que más allá de suponer que la gente es racional o no, la realidad es completamente distinta. O sea, vos vas al súper, ponele, y bueno, tenés los precios cuidados, ponele.
que el bien no puede aumentar más de determinado precio y te quedaste ahí. O sea, ni siquiera puedes ver qué pasa si el precio sube porque no va a subir, digamos. Yo creo que en la realidad hay un montón de variables que no nos permiten ver 100% reflejado el fenómeno. Obviamente que pasan muchísimos bienes, se cumple la ley de la demanda y la ley de la oferta, y está genial, pero hay otros que claramente no. Se hace un poquito más difícil. Se hace un poquito más difícil, sí. Sí, sí. Pero bueno, acá, para ir cerrando un poco y no hacerla tan extensa, el meme que eligió Santi es que los economistas se ven tentados por los modelos simples, pero la realidad, en realidad la realidad es compleja, ¿no? Y que está bueno también tenerlo en cuenta. Solo que fue una conclusión grande que siempre terminé sacando a la hora de analizar los modelos económicos, es que son una gran herramienta para poder entender un poco y analizar más en detalle lo que pasa y lo que nosotros queremos tener en cuenta o queremos explorar, siempre y cuando sepamos elegir las variables adecuadas para tener en nuestro modelo. Y también sepamos que la realidad es mucho más compleja y que tiene variables que no vamos a estar teniendo en cuenta. Pero aún así yo creo que son herramientas fenomenales para poder predecir comportamientos, futuras políticas y qué puede pasar en determinados mercados. No sé vos, Santi, cómo los ves y qué conclusión sacas de los modelos económicos. Me gusta ese análisis. Creo que aportan mucho valor. Había un montón de cosas que son demasiado complejas para estudiar y por eso son necesarios, pero hay que tener las alertas prendidas y entender que son modelos, que simplifican la realidad, que a veces nos van a ayudar a entender mejor algunas relaciones, pero que no siempre nos van a dar la respuesta, porque en definitiva no es 2 más 2, sino que hay un montón de variables complejas que hacen que a veces los resultados de los modelos no sean tan precisos o tan correctos. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ahora que ya en la primera charla vimos qué era la microeconomía, cómo surgía y demás, y ahora que sabemos qué son los modelos económicos, en la próxima ya nos vamos a meter de lleno en microeconomía. ¿Qué te parece? Me gusta el plan. Ya estamos listos para dar el siguiente pasito. Totalmente. Así que por hoy creo que estamos bien, que la idea es que nos podamos llevar una idea de qué son los modelos económicos, que si no vieron la charla de qué es microeconomía puedan verla, puedan chusmearla. Y en el próximo episodio ya nos vamos a meter de lleno con temas de microeconomía, ya teniendo las bases asentadas como para entender bien de qué vamos a hablar. Excelente, emocionante. Gracias, Lola, como siempre. Nos vemos la próxima. Dale, genial. Nos vemos la próxima, Santi. Saludos a todos.